Hola, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro virtual en el marco de la Quinta Cumbre Iberoamericana de la Familia. Mi nombre es Daniel Seguel y soy el director académico de la Fundación CESI, acá en Santiago de Chile. Hoy me toca hablar de un tema que es muy interesante y que a mí en lo particular me parece que todas las familias deberíamos conocer bastante bien, y que tiene que ver con el uso precisamente de esta forma de conectarnos que tiene que ver con Internet, con las redes sociales y con la creación de contenido en línea. Hay que aclarar que esta mirada que nosotros tenemos en la Fundación es bastante positiva respecto al uso de las redes. Creemos que ayudan mucho, que generan una capacidad de comunicación muy interesante, especialmente en los tiempos de pandemia, pero que también hay que considerar algunos fenómenos que ocurren y que podrían ponernos en algunos aprietos o en algunos problemas, especialmente cuando estas redes se instauran en edades muy tempranas y eh, generan algunas contradicciones vitales dentro del desarrollo. Por eso he querido también llamar esta conferencia, que si bien el nombre del programa tiene que ver con adicciones digitales, problemas de redes sociales, quise darle un nombre más positivo para que ustedes también no tengan una afectividad demasiado intensa con los riesgos y con los peligros, sino que nos permitan ver esta realidad en la complejidad que merece. Entonces le he puesto este nombre que ustedes ven en pantalla, que tiene que ver con adultos que protegen, qué saber y cómo acompañar en las redes sociales. Y me parece que ese concepto es muy importante, acompañar, que va a ser algo que vamos a revisar, digamos, durante toda esta presentación de 45 minutos promedio. Quiero comenzar con algunos datos para hacer el contexto general de por qué sería interesante hablar de esto. Primero, Internet en el mundo, bueno, es un boom. 4,5 billones de personas lo usan actualmente, o sea, tienen una conexión, ya sea por computadora o por teléfono móvil. 3,8 billones de estas personas, o sea, la mayor cantidad, tiene además redes sociales, por lo menos alguna, ¿no? Que puede ser Facebook, puede ser Instagram, puede ser TikTok, puede ser WhatsApp, incluso YouTube, que hoy día se considera también una red social más que un almacenamiento de videos. Además, 321 millones de personas se han sumado a esta tendencia durante el año 2019 y habría que ver lo que va a pasar este año 2020, que ya está terminando, con las cifras más actualizadas, porque la pandemia, obviamente, las situaciones de confinamiento a nivel latinoamericano y mundial probablemente nos han llevado a un acceso mayor incluso de las redes sociales e Internet de personas que antes no lo necesitaban tanto. Además, es importante aclarar que la mayoría de la gente está entre 1 a 3 horas conectadas a alguna red o a Internet, eh, y eso es importante porque vamos a ver que la cantidad de horas donde ya se empiezan a apreciar algunos indicadores que podrían ser problemáticos para la salud mental en cuanto a términos de ansiedad o de algún trastorno similar, eh, está en las 2 horas promedio, o sea, más de 2 horas, ya podría uno empezar a preocuparse del uso excesivo. Y la mayoría de la gente está 3, 4, 5 horas sin problema. Eso habría que pasarlo también a nuestro conocimiento con niños y niñas, con nuestros adolescentes. ¿Qué estará pasando con ellos? 2 o 3 horas serán suficientes en el día para sus necesidades de conexión. Les muestro un mapa. En este mapa estamos viendo entonces cómo las redes han entrado y se han hecho parte de la cultura en todo el mundo. Y ahí vemos, por ejemplo, el caso de Norteamérica, con un 82% de redes, digamos, funcionando en la población general. Y llama la atención que en Sudamérica es un continente que tiene mucha llegada de Internet, incluso más que el noreste de Europa, o incluso que la mayoría de las partes de Europa, ¿no? Si uno las suma, no sé si alcanza a llegar al impacto que tiene en Latinoamérica. Esto implica que Latinoamérica y América en general es la zona que Internet más potencia tiene, junto evidentemente con el noreste asiático, con el este asiático, perdón. Si hablamos de las poblaciones objetivo donde entra Internet, donde está hoy día centrada su oferta, vamos a darnos cuenta como primer punto que entre los jóvenes de 16 y 24 años es donde se da mayor uso, digamos en términos de horas, de minutos,
en redes sociales en específico. O sea, es la población joven la que está haciendo las redes sociales un espacio de interacción más cotidiano y quizás más adecuado a sus propias necesidades, ¿sí? Esto ha ido aumentando, además, si ustedes lo ven en la cifra, en porcentajes pequeños, pero va aumentando a lo largo de los años. El 2019, el 99% de los usuarios de redes sociales acceden además por dispositivos móviles. Y esto es un dato no menor, porque una de las grandes recomendaciones que se daban anteriormente respecto al uso del computador e internet era que el computador estuviera en un sector donde fuera visible, donde la familia pudiera hacer algún tipo de supervisión. Sin embargo, hoy día la mayor cantidad de personas que ingresan a las redes sociales lo hacen a través de un dispositivo personal. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Qué rol están jugando los dispositivos personales respecto a la comunicación y a la identidad que jóvenes y niños van construyendo en el desarrollo? Y cómo nosotros como familia y como comunidad hemos ido permitiendo que algunas conductas se realicen o que algunos elementos sean cotidianos dentro del desarrollo de niños, niñas y adolescentes, como por ejemplo portar con un teléfono inteligente con acceso a Internet en el bolsillo. Esto se los digo porque en países como Chile, hace 20 años atrás, tener un dispositivo, digamos, móvil en el bolsillo no era algo habitual. Por lo tanto, los niños y niñas que crecimos hace años atrás, décadas atrás, no teníamos esta posibilidad y teníamos que sobrevivir en el mundo sin esta ayuda. Hoy día, sin embargo, en mi país es muy complejo porque la mayoría de los niños tienen acceso a un dispositivo móvil con acceso a Internet, además, en muchos casos ilimitado. Chile es uno de los países que más cobertura de Internet móvil tiene en el mundo y de uso de teléfonos móviles con Internet, y a muy temprana edad. Entonces tenemos niños de 10, 11 años que ya tienen un celular personal que manejan ellos y que es bajo una premisa de que es para tenerlos con seguridad en caso que les pase algo, para poder comunicarse con la familia. Sin embargo, se abre una serie de riesgos y se abre una serie de posibilidades que muchos niños, por la edad en la que están cursando su desarrollo, no podrían hacerse cargo. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿quién va a guiar esa interacción y quién va a prevenir que estos niños, cuando se metan a este bosque digital, no se pierdan? Si vemos el uso de las redes sociales como tal, la verdad es que Facebook sigue siendo el número uno a nivel mundial y también en Latinoamérica y también en Chile, porque tiene la mayor cantidad de usuarios activos. Esto se puede explicar de varias maneras. Una es que Facebook sigue siendo uno de los principales foros de información y de intercambio de opiniones, porque tiene una historia al respecto que lo tiene bastante famoso. Sin embargo, también Facebook tiene la capacidad de vincularse con otras cuentas como Instagram y por lo tanto genera esta alianza que hace que las personas puedan estar con una cuenta en 2 o 3 redes sociales distintas. Además, Facebook permite ingresar a muchos juegos online con el mismo perfil, y eso facilita que muchos jóvenes ingresen ahí con una cuenta de Facebook que ya tienen prediseñada y que quizás no ocupan tanto. ¿Por qué se los digo? Porque Facebook, por lo menos en Chile, y me imagino que también en Latinoamérica, ha ido dejando su espacio para las generaciones un poquito posteriores, va de 20, 30 años para arriba, y no tanto en niños y jóvenes que son los que hoy día nos convocan. YouTube sigue manteniendo también una gran cantidad de personas alineadas con la plataforma porque se ha convertido en una plataforma también de red social en la medida que permite la discusión de ciertos temas y el intercambio y también la creación de material propio. Y WhatsApp, obviamente, como tecnología, es una de las que más arrasa. Sin embargo, acá no aparece TikTok como tan importante en la cantidad de usuarios. Pero esto es engañoso si lo miramos en términos etarios. Efectivamente, TikTok tiene un público objetivo que es más bien menor de edad. Si bien las estadísticas las vamos a revisar después, hablan de gente menor de 19 y entre 24 y 19 años, la verdad es que hay muchos niños y niñas metidos en TikTok y que pasan muchas horas ahí. Entonces TikTok aparece como un terreno que está fuera del alcance del terreno que podríamos manejar los adultos, que sería el Facebook, que es algo para nosotros más cotidiano, y eso ya permite revisar el primer problema, que hay una brecha digital importante entre la generación de los padres y la generación de los niños, niñas
y adolescentes. Ahí están entonces, en este dibujo, las principales redes y sus posibilidades, digamos, de acceder a nuestro teléfono móvil. Instagram aparece como una de las redes sociales más populares de esta última década y efectivamente marcó un precedente y marcó un cambio también en la manera como entendemos los códigos y la comunicación en Internet. Instagram cuenta con la mayoría de usuarios mujeres, que uno podría, bueno, es un detalle, pero uno podría averiguar el por qué más mujeres ocupan Instagram que hombres, aunque sea un porcentaje menor, y quizás tiene que ver con la forma en la que Instagram también se presentó como una plataforma más bien de exposición, de cosas, de fotografía, de cosas artísticas, y quizás mujeres y niñas se sienten más atraídas por un tema también cultural, con exponer ciertas cosas de manera más ligada a la belleza, ¿no? Como fotos con mucho filtro, juegos de colores, sí, que los hombres quizás también por la cultura latinoamericana están un poquito más alejados históricamente, ¿no? Pero eso se ha ido acercando las posiciones y hoy día tantos niños, niñas, jóvenes participan activamente en esta conformación de contenido muy interesante de lo visual, pero que además permite otras variaciones y hemos llegado incluso a contenido erótico en la red y evidentemente hay más contenido erótico de mujeres que de hombres, eso es un hecho de la causa. También podemos establecer que Instagram permite una comunicación directa entre los usuarios y la mayoría son gente joven, ¿sí? Las personas además pasan alrededor entre 6, 7 minutos en Instagram cada vez que visitan la plataforma, eso implica cada vez que activan el teléfono, sacan el protector de pantalla y hacen con un clic con el dedo, digamos, van revisando lo que puede haber de novedad. Esto es importante porque uno lo ve como 6 minutos, 7 minutos no es demasiado, sin embargo, ¿cuántas veces en el día se aplica este desbloqueo de pantalla que sin ningún fin interesante, solamente para ver lo que ha ocurrido durante los minutos que yo no he estado en plataforma? Entonces ahí vamos sumando los números y se vuelve una cifra bastante mayor. Bueno, aquí estamos revisando entonces, digamos, los perfiles de las personas que usan esta plataforma Instagram. En la mayoría, como ya les contaba, son jóvenes menores de 34 años y es importante, digamos, cómo esta plataforma se ha hecho parte del desarrollo de adolescentes, básicamente. Aquí menores no son muy contabilizados, en realidad la plataforma indica que son pocos, pero habría que dudar también en las edades que refiere cada usuario, porque a veces se ponen edades distintas, y se observa que entre los 18 y los 24 años, 34 años, perdón, es donde está la mayor cantidad de audiencia, dejando bastante fuera a personas mayores de 40 años. Importante también analizar el fenómeno del TIC, que es una empresa, una plataforma china, que aparece como respuesta al Instagram y que rápidamente empieza a tomar un lugar muy predominante en el desarrollo de las plataformas de redes sociales. TikTok pasó a ser la plataforma más instalada en el primer trimestre del 2019, que además calzó con su boom a nivel mundial. Tiene 800 millones de usuarios, ya lo hemos visto, disponible en 141 países. Hay países donde TikTok está prohibido. De hecho, actualmente en Estados Unidos hay una polémica al respecto y se le ha pedido a TikTok que venda su plataforma a otras empresas, lo que ha sido negado por este gigante asiático. Y TikTok además establece como mínimo la edad de 13 años, pero yo estoy mostrando fotos acá de niños y niñas que no tienen 13 años, porque TikTok además tiene muchos componentes de interacción interesante para niños menores de 13 años. Y esto ya es un problema en sí mismo, porque con adolescentes podemos discutir el nivel de autonomía que puedan mostrar respecto a una red social. Sin embargo, con niños y niñas, esto se complejiza un montón, porque no tienen cierto desarrollo emocional, cognitivo, neurológico, que le permitan manejar, gestionar y comprender la integración que requiere una plataforma de redes sociales tan compleja como TikTok en su vida, y pueden rápidamente caer en conductas que les pueden hacer algún tipo de daño a nivel emocional o a nivel psicológico.
Además está el riesgo de caer en cierto engaño por falta de experiencia y de encontrarse con algún tipo de contenido que es bastante brutal, que además sí está presente en TikTok y en Instagram y en Facebook, a pesar de los intentos de la empresa de mantener estos contenidos a raya. Seguimos con algunas encuestas, algunos datos importantes de algunas encuestas. El 20% de los usuarios dice TikTok que tienen menos de 19 años, pero yo me atrevería a dudar de ese dato. Yo creo que es mucho más el porcentaje de menores de 19 años. Y bueno, es una red eminentemente joven, más joven incluso que la de Instagram, y principalmente los que se muestran más activos son las personas más jóvenes, o sea, los que graban más videos y se exponen más son efectivamente preadolescentes y adolescentes, y por qué no decirlo también niños y niñas. La mayoría de los usuarios sigue siendo mujeres. Parece que las mujeres tienen una tendencia a usar las redes sociales mayor que los hombres. Ahora, todas estas redes sociales han llevado a que la conducta de los seres humanos cambie, que aparezcan ciertos patrones que antes no veíamos, que consideraríamos incluso absurdos dentro del cotidiano, pero que hoy día tienen una explicación bastante razonable porque tienen que ver con el uso de esta tecnología incluso en la vida cotidiana. O sea, aparecen fenómenos como el puffing, creo que se dice, porque acá mi pronunciación me traiciona, pero que tiene que ver con esto que vemos a las personas con las cabezas agachadas en múltiples lugares cotidianos, donde podrían estar observando, por ejemplo, este paisaje, y no lo ven, porque están metidos en lo que está pasando en las redes, que parece más interesante incluso que el mundo que les rodea. O el bumping, que tiene que ver con esta necesidad de quedarse conectado hasta altas horas de la madrugada para ver si algo ha ocurrido, si llegó alguna notificación, incluso si es necesario despertar porque me llegó una notificación, yo estoy dispuesto a hacerlo. Bueno, otra más importante y muy riesgosa, el phobis, que tiene que ver con esta tendencia a caminar mirando hacia el celular o el dispositivo móvil, sin prestar atención a los riesgos del ambiente, por ejemplo, en este caso, el riesgo de ser atropellada por un vehículo, cosas que han ocurrido bastante, gente que choca con muros, con las puertas, que deja pasar un evento importante por estar metido en su red social. Entonces esto nos lleva a una reflexión importante. ¿Por qué las personas prefieren estar ahí dentro de las redes y no mirar el mundo, incluso a riesgo de su propia vida? Hay un fenómeno investigado dentro de las redes sociales que podría dar una explicación a esto. El fenómeno se llama Fear of Missing Out, o más conocido como el FOMO. El fenómeno del FOMO tiene una interesante explicación, porque tiene que ver con esta necesidad de los seres humanos de no quedarse fuera de algo, ¿no? Miedo a quedarse fuera. Es una presión generalizada de que otros pueden beneficiarse de ciertas experiencias que yo veo en redes sociales, que son bastante bonitas, como estar comiendo algo rico, estar en una fiesta, compartiendo con los amigos en la playa, y yo quedo fuera, entonces quedo ausente y me pierdo ese beneficio que tiene que ver con estatus social, con mi propia valoración, con mi capacidad de ser la persona que he deseado ser en un mundo que me aparece como distante, que está a un clic de distancia, pero que yo no puedo acceder. Y esto me complica la vida. Entonces tengo que estar permanentemente revisando que yo sí sea parte de esa red, con mis fotos, con mis comentarios, con mis likes, y ojalá con los likes de otras personas que validan que yo estoy dentro de esta red. Así quedo fuera del FOMO, ¿no? Este miedo constante a no ser lo suficientemente interesante para el mundo de Internet. Ahora lleven esta reflexión a nuestros jóvenes niños y niñas. ¿Cómo se pone en juego entonces la noción de autonomía respecto a el estar o no dentro de las redes sociales? Si no estoy, si no aparezco en las fotos, si no me dan like en las fotos, ¿siento que mi autonomía está preservada o siento que no estoy siendo capaz de generar el contenido adecuado o generar el interés adecuado en otro para que me permitan estar en la red? Por otro lado, las relaciones interpersonales.
cómo se juegan y cómo se valoran dentro de este juego que tienen las redes sociales. ¿Cómo sé yo que todavía soy querible para otras personas o que soy atractivo o atractiva para otras personas? A diferencia nuestra, de quizás de muchos que estamos hoy día conectados a través de esta cumbre, nosotros teníamos el feedback inmediato de las personas de nuestra edad, porque nuestros pares nos decían en el juego o en nuestro encuentro físico cómo nos veían, cuánto nos querían, nos daban algunos indicios de que estábamos haciendo bien o mal las cosas, que estábamos siendo interesantes o no para ciertos vínculos interpersonales. Sin embargo, jóvenes, niños y adolescentes hoy día juegan esa misma interacción en redes sociales a través de los likes, a través de la puntuación que puedan tener en ciertas redes, a través de la cantidad de contenido que pueden subir, las stories que comparten. Por lo tanto, es más complejo porque refiere un feedback que no es cara a cara, no es inmediato, sino que requiere un tiempo de inacción, incluso entre la distancia entre subir un contenido y los likes que tenga y la cantidad de likes que tenga, refieren un éxito o un fracaso. Por lo tanto, se ve alterada la forma en la que yo entiendo las relaciones interpersonales y puedo crearme un mundo totalmente fantasioso de relaciones producto de mi propia creación en redes sociales, más que lo que yo valgo en la vida real, ¿no? En la interacción real con esas personas. Y se da mucho entonces que en redes sociales se ven grandes relaciones de amistad y incluso de romanticismo entre personas que en la vida cotidiana quizás ni siquiera se van a soportar demasiado. Por otro lado, también aparece otro tema que tiene que ver con ya variables más psicológicas, ¿no? Las competencias personales que yo evalúo respecto a mi desempeño en la vida, pero esta vez mediatizado por las redes sociales y lo que logro hacer como contenido para Instagram, TikTok. Si de verdad mi contenido es atractivo para otros, va a repercutir en cómo yo siento que mis competencias personales están desarrolladas o no. Esto es muy peligroso en etapas del desarrollo como la adolescencia, la pubertad, porque al perder el referente de los padres como una autoridad que además me reafirma en mi identidad, tengo que buscarla afuera y al encontrar en estas redes a mis pares que me indican una u otra cosa respecto a mi contenido, yo voy a tender a creer esa evaluación sin mayor crítica y va a permitir o va a impedir que yo permanezca en un espacio de confort respecto a mi propia concepción de ser humano o me invite a movilizarme a ciertos aspectos que son más difusos y podría empezar a generar un avatar de mí mismo, que es esta figura que está en redes sociales, que no soy yo, pero que se parece a mí, que tenga ciertas conductas y que se muestre de cierta manera más deseable para recibir ese apoyo de otros. Y esto se me empieza a complejizar porque pierdo el control sobre quién soy y empiezo a crear un ser que es más bien ideal, pero que no es el real. Y este ser ideal empieza a ganar cierto estatus en redes y yo empiezo a tratar de parecerme a este ser ideal y con todas las complejidades del caso, ¿no? Esto es muy peligroso y puede significar una pérdida de identidad real bastante importante. Porque finalmente lo que le estoy explicando o tratando de decir es que las redes sociales tienen un efecto de modulación, incluso de creación de la identidad personal. Y aparece entonces el concepto de identidad digital. Uno como adulto puede llegar a entender y a manejar estas dos identidades que uno tiene, incluso tres, porque uno se va haciendo identidad en distintos espacios de la vida, de manera bastante armoniosa. Sin embargo, para un adolescente, un joven, incluso un niño, caer en la posibilidad de creer que la identidad digital es más importante que la identidad real es uno de los riesgos importantes que como familia debemos considerar. Y aquí es donde empiezan los problemas, porque si nosotros como familia no hemos sido capaces de satisfacer las necesidades psicológicas y permitirle un desarrollo de identidad interesante a nuestros niños, niñas y adolescentes, es poco probable que el mundo real les parezca tan atractivo como el mundo digital, por lo tanto van a empezar a crear estas identidades digitales tratando de suplir estas necesidades afectivas y psicológicas que ya tenían con nosotros y nosotras, que somos los participantes de la familia. O sea, si no hemos establecido cierta comunicación interesante con nuestros hijos e hijas, si no hemos permitido un desarrollo
adecuado de su identidad, pero hemos permitido la valorización de sus propias formas de ser dentro del espacio real de interacción, y nos hemos dedicado más bien a lo punitivo, a, a, a indicarles lo que deben hacer desde un patrón netamente moral. Es muy difícil de que sea atractivo para ellos eh, manejar esta identidad en la vida real en el cotidiano, y va a parecer más simple y más fácil, más atractivo también aparecer desde una identidad digital en un mundo que yo puedo controlar con estas promesas que hace Internet, ¿no? Yo puedo controlar, decidir y hacer lo que yo quiera al momento en que yo lo decida de manera inmediata. Que eso está totalmente en contra de los valores de la vida normal, de la vida cotidiana, donde muchas veces hay que esperar, hay que tomar acuerdos, hay que empatizar y hay que seguir las reglas. Entonces se vuelve una inversión bastante compleja en términos de identidad, porque estoy generando en ciertas personas, por redes sociales, una idea de un mundo que no existe, pero que es mucho más atractivo que el mundo que requiere un trabajo y un desarrollo emocional interesante para tener ciertos recursos de sobrevivencia en las complejidades de los vínculos habituales que uno tiene con las personas del trabajo, con las personas de la pareja, con la familia, con las amistades. O sea, las redes no generan necesariamente estas habilidades, de hecho yo creo que ni siquiera las promueven, que son habilidades más bien de espera, de encontrar el gustito a este tiempo que hay entre el trabajo y el logro, sino que más bien te dan una interacción inmediata que además tú puedes bloquear a quien tú quieras de tu vida y ya no te va a molestar más. O sea, tampoco te genera la resolución de conflictos tan necesaria en el mundo de hoy. Entonces también nos ofrece otra problemática importante que tiene que ver con los cuerpos, con la valoración del yo desde la integralidad, y lo lleva más bien a un punto de identidad bastante reducida a un cuerpo que cumple con cierto patrón. Aparecen los modelos corporales entonces que buscan que los usuarios traten de parecerse a este modo eh, y obtiene una recompensa social a través de los likes y a través de la moda, ¿no? Que esto es tan conocido por toda la historia, el ser como para ser valorado y estar en la misma onda que las personas exitosas. Esto tiene un efecto, habría que preguntarse qué efecto tiene en nuestros niños jóvenes mirar videos y ver fotos que tienen una estética similar, que van siempre por el mismo camino, que están indicando que hay un cuerpo deseable versus un cuerpo indeseado. Esto lo vemos mucho en Instagram, ¿no? Donde aparecen las comparaciones, además, donde las personas quieren ser como otras personas que parecen exitosas. Y aparecen entonces problemáticas respecto a los modelos ascendentes en temas físicos, porque uno tiende a compararse con personas que se vean mejor, que luzcan mejor o que parezcan más exitosas. Esto ya complejiza todo porque finalmente nos lleva a pensar la identidad desde la corporalidad. Y esta identidad va a estar mediada entonces por estos grupos sociales que finalmente van a responder también a un patrón de reconocimiento del cuerpo más de moda, más atractivo versus el que no lo están. Entonces aparece una ambivalencia entre las tendencias, que hoy día están muy de moda, del empoderamiento, ¿no? Del yo decido. Internet te promueve eso también, ¿no? Yo soy libre de decidir dónde, cuándo y cómo conectarme con quién. Eso ya desde el lado empoderado. Sin embargo, la trampa es que hay una reproducción de modelos bastante estigmatizados del cuerpo, de la figura y de incluso cómo yo me presento en la sociedad. Por lo tanto, este empoderamiento o esta revolución del ser en realidad no es tan así, porque seguimos repitiendo patrones sumamente limitantes del ser, ahora desde otra manera, ¿no? Desde otra ideal de ser. Y esto te lo van recordando todos los días en las redes sociales por los likes que tienen tu contenido. Y yo invito muchas veces a los jóvenes y a los niños a que revisen las últimas fotos que han subido a internet, a sus redes sociales, los últimos videos, y evalúen críticamente cómo representarían a la persona que ha grabado esas 10 o 15 fotos, videos que se han subido a su cuenta. Y la mayoría de las veces tienen patrones muy similares, ¿no? Que tienen que ver con, mira, esta persona parece muy divertida, muy exitosa y que tiene un buen cuerpo, que se ve bien siempre. Ah, ok. Entonces, ¿dónde está la libertad ahí? ¿Dónde está el ser real ahí?
si en realidad lo que estamos nosotros proponiendo como sociedad es siempre ser el ideal de lo que yo quiero llegar a ser, más que lo que yo soy con mis imperfecciones, con mi humildad, también con mi capacidad de decir, bueno, tengo que aprender, no he llegado al máximo en mis capacidades, eso queda afuera. En las redes sociales siempre tienes que ser el más, ¿no? El que ya lo logró todo. Y eso es complejo. Obviamente, estas interacciones llevan también a generar algunos vínculos bastante erotizados, y eso es un problema que deberíamos conversar en otra ocasión. La erotización de los cuerpos de temprana edad, la hipersexualización de la fotografía y de las partes del cuerpo, desintegrando la sexualidad de la afectividad de manera absolutamente brutal, dejando la experiencia de la sexualidad, que es un desarrollo tan hermoso y tan necesario en el ser humano, lo reducen más bien a partes que son inconexas, que no tienen ninguna capacidad de conversar, dialogar con otros aspectos de la dimensión humana, y lo analizan al entregarlo más bien como un video, una fotografía que está concentrado, igual que en la pornografía, con ciertos sectores del cuerpo, sin ningún tipo de componente humano. Para ir terminando, les quiero contar que esto tiene también una base biológica, que no me quiero extender demasiado, pero quiero que ustedes sepan que las redes sociales se construyen desde una base biológica, porque se ha investigado que el ser humano tiende a repetir ciertas conductas cuando encuentra cierto placer, cierta satisfacción en ellas. Y eso se da porque en nuestros cerebros existen los neurotransmisores, las neuronas se conectan o se comunican a través de neurotransmisores, y estos neurotransmisores generan ciertas cargas que van a satisfacer o van a requerir ciertas acciones conductuales en la vida diaria. Así entonces la dopamina está muy relacionada con las redes sociales, porque la dopamina genera esta fantasía, esta satisfacción por lo que va a venir, por el premio que va a venir. No es que actúe cuando el premio aparece necesariamente, sino que está prediciendo una satisfacción, y esa predicción de satisfacción es muy, muy interesante, muy placentera en el cerebro humano. Esto entonces se ve reflejado en que las redes sociales finalmente trabajan activando dopamina con cierta estructura, con ciertas dinámicas propias de las redes sociales, para que yo sienta que cuando realice la conducta, por ejemplo, de revisarme Instagram o el TikTok, voy a encontrar algo que va a ser fabuloso y que me va a permitir satisfacer este deseo tan impetuoso que tengo en mí. Eso, al generarlo de manera constante, va a repercutir en que la conducta de la persona se repita. O sea, va a estar más veces al día buscando este premio que está prometido a través de esta dopamina que aparece en la posibilidad, que yo no sé si va a llegar o no. No, en realidad muchas veces uno se pregunta qué está buscando en las redes sociales. No lo sé, solamente estoy activándolas. Entonces el cerebro empieza a tener un compromiso con esta función interesante de la dopamina, y empieza a verse mermado por las conductas propias que pueda tener en las redes sociales. Y aquí puede aparecer entonces el uso problemático y el que hemos llamado en algunos aspectos una posible conducta adictiva a las redes sociales. Pero, ¿podemos hablar de conducta adictiva? Así como a las drogas o al alcohol. ¿Llegaremos a estar al extremo en las ciencias de decir que las redes sociales pueden ser tan peligrosas como una droga inyectable, una droga oral? El tabaco. ¿Tendrá ese componente si finalmente no está entrando nada a nuestro sistema? Todo está afuera aún, está en la pantalla. ¿Cómo va a ser posible? Y en realidad yo quería decir, hay que entenderlo de esta manera. El efecto de un like, de un comentario, de un corazoncito en Instagram tiene una repercusión biológica importante en el cerebro. Al activar la dopamina y al activar los sistemas de recompensa cerebral, lo tiene, pero juega con este fenómeno llamado The Magic Maybe. O sea que yo no sé cuándo va a venir este premio que estoy supuestamente buscando, por lo tanto, tiene también un componente de que atrapa a la persona en la conducta de búsqueda, en este caso, hacer clic en la plataforma. Eso existe, eso es real, y eso ocurre a nivel cerebral, pero esta
capacidad o esta dimensión, esta dinámica que se da en nuestro cerebro, tiene necesariamente un componente de adicción. Podríamos decir que genera adicción. La verdad es que los investigadores e investigadoras del mundo que han aparecido hace poco tiempo dentro de la historia de la ciencia, buscando explicaciones razonables para esta pregunta, están en dos bandos. Hay un bando que ya habla abiertamente de adicción a redes sociales, adicción a internet. En algún momento se habló de adicción a videojuegos, se habló también de adicción al computador. O en el otro bando hay personas que ya se han decidido a decir que no se puede decir que es adictiva porque no cumple con los componentes estrictos de la adicción, aunque sí puede generar conductas de uso problemático que podrían ser consideradas en algún momento adictivas. Por lo tanto, hoy día el debate está abierto. Yo prefiero no hablar de adicciones porque eso nos impide ver eh, los espacios de dominio que tenemos como familia y nos lleva más bien a un espacio clínico, donde tendríamos que entregarnos, ¿no? A decir, bueno, esto es una adicción, hay que hacer un tratamiento especializado porque mi hijo pasa 6, 7 horas jugando en redes sociales, sin considerar el contexto actual del COVID, donde sí las personas están más conectadas que antes, y eso no es porque estén más adictas, donde sí hay muchos jóvenes que han tenido que establecer sus vínculos de comunicación por redes porque están a distancia física de las personas. Por lo tanto, no podríamos llegar a considerar la adicción de manera tan simple, sin evaluar el contexto en el que se da la conducta de la red social. Cuando hay un uso complejo, un uso problemático de las redes, cuando yo pierdo la distancia entre mi yo real y mi yo ideal. En este yo ideal que parece tan atractivo para el resto, cuando yo pierdo esta distancia, es donde empieza a aparecer el problema del uso, ¿no? Y esta es la primera recomendación. ¿Cuál es la distancia que tienen tus hijos en redes sociales con lo que tú ves diariamente? Esta distancia entonces va a ser muy interesante porque también nos va a permitir tener una panorámica sobre lo que el adolescente, por ejemplo, requiere para sentirse cada vez más fuerte en su identidad y en su valor propio respecto a lo que nos está mostrando en redes, que es su fantasía ideal del ser, ¿no? Hay que recuperar la idea de que el mundo interno es un espacio de valoración, que el mundo interno es interesante, que el mundo interno no es una lata, como dicen en Chile, un aburrimiento, y hay que llevarlo a un punto donde el trabajo emocional día a día tenga un valor, sea realmente interesante hacerlo. Este trabajo emocional se hace en cada experiencia de vida, donde yo le enseño a los niños y a los jóvenes que el trabajo en sí mismo por un objetivo es hermoso y tiene una gratificación. Y este placer se llama el acceso al placer quiescente, o sea, un placer que sea a más largo plazo, que tenga una elaboración, que no sea inmediato. El problema entonces es que Internet promete todo ahora y no exige trabajo emocional. Lo que yo tengo que hacer entonces es bajar un poco de esta tendencia del yo decido, yo controlo ahora, y permitirme la reflexión familiar con el qué quiero ser, cómo quiero que otros sean conmigo y cuánto trabajo tengo que hacer para llegar a esas respuestas. Yo invitaría entonces a reflexionar sobre preguntas un poquito más existenciales. Y desde ahí ver que el camino, ¿sí? que subir al cerro, subir a la cumbre, es gratificante desde el momento en que uno empieza a subir, y no solamente cuando llega a la cumbre y saca la foto que va a subir a las redes sociales. Entonces, conectar algunos valores interesantes como los placeres presentes, que son estos placeres a largo plazo que necesitan cierto trabajo emocional, conectar con el descubrimiento del mundo natural, más físico, más orgánico, por sobre este mundo tan digital, que no está mal, pero que no puede ser el único mundo que habitemos. El valor de la incertidumbre en la vida diaria, aprender a vivir con ello, no desesperarse por el no saber qué va a pasar mañana, porque mira la situación en la que estamos hoy, nos invita como familia a mirarnos en la incertidumbre y además acercarnos a los propósitos un poquito más trascendentes, quizás a los aspectos más espirituales, donde empiezo a confiar más que a tener la certeza de lo que va a pasar mañana. El valor de la frustración, aprender a dialogar con la frustración y tener esta capacidad de tolerarla, como se dice, pero también de elaborarla como un proceso dentro del proceso creativo o el proceso de logro. Y por supuesto, elaborar las emociones displacenteras, las emociones que no nos gustan, trabajarlas, sentirlas, ponerle nombre y también integrarlas a la experiencia humana.
Internet lo que hace muchas veces es evitar nuestras emociones displacenteras. Nos invita siempre al placer hedónico, ¿no? Al estar siempre bien, siempre like. Y no es así. La vida tiene emociones displacenteras que hay que aprender a elaborar. Y no hacerle, digamos, la vuelta larga como que no existieran. ¿Qué estrategias les podríamos dar a las familias? Básicamente, ocupar la mediación del uso de las redes sociales. En la primera etapa más bien restrictiva, donde van a estar las reglas claras, donde voy a establecer horarios de conexión y páginas incluso que se pueden visitar y cuáles no. Y restringiendo eso en las primeras etapas para luego llegar a una mediación más activa, donde yo le enseño el buen uso y los riesgos también a nuestros jóvenes púberes de las redes sociales, obviamente. Les voy enseñando a manejar la responsabilidad de estas redes, para luego llegar al uso conjunto, donde ya yo confío en las habilidades que tienen los adolescentes, pero mantengo esta presencia constante, donde yo también uso la red y le voy preguntando y cuestionando algunas cosas que aparecen ahí. Aquí ya dejo de ser restrictivo porque las reglas ya las establecí, las primeras edades, y ahora confío en que mi adolescente va a saber ocupar los valores, va a saber ocupar las restricciones y los límites que ya hemos concordado, afianzados en los valores que quiere preservar o mantener dentro de su desarrollo. Y vamos a empezar a ver los riesgos que hay, que muchas veces son subestimados por los adolescentes específicamente. Los riesgos que existen, tanto a nivel de conducta, donde puedo empezar a establecer esta conducta problemática del uso de las redes, como a nivel de contenido de las redes, incluso lo que yo pueda llegar a hacer, como el daño del ciberbullying, el sexting, el grooming, que son fenómenos más bien ligados al abuso en las redes sociales. Los riesgos que se pueden llegar a vivir con el sexting, que es básicamente el envío de fotografías de carácter erótico sexual, que finalmente cuando son enviadas ya no pertenecen a quien las envió, sino que pertenecen a cualquier persona de la red y pueden ser comercializadas. O el grooming, que tiene que ver con adultos que se hacen pasar por menores y que extorsionan también con fines sexuales muchas veces a menores de edad a través de estas redes sociales como el TikTok, el Instagram, o juegos como el Roblox, o el PUBG, o el LOL, etc., League of Legends. También a través del ciberacoso, donde esto sí se puede hacer entre pares bastante habitual, específicamente en Chile se ha medido que hay más mujeres que son víctimas de ciberacoso que hombres, y en edades muy tempranas, en edades de 12, 13 años, porque las redes sociales, al tener esta capacidad de generar un estatus con cierto contenido, que además puede ser anónimo, genera un caldo de cultivo para que existan estas dinámicas agresivas que pueden terminar con cosas tan trágicas como el suicidio de algunas de las víctimas de este ciberacoso. Por supuesto, el abuso sexual en redes es algo habitual y ha subido en los términos de este último año de pandemia. Y aparece también la porn revenge, que tiene que ver con las parejas que después de terminar, alguna de ellas, los participantes, sube un video de carácter erótico sexual para vengarse de su pareja. Háblales tú como padre, como madre a tus hijos antes de que entren a las redes sociales, antes de pasar el celular. Establece reglas claras, límites, y que ellos y ellas entiendan el por qué lo estamos haciendo, con un afán de protección y no de coartar la libertad. Lo otro importante es que la comunidad cree espacios donde se pueda dialogar y volver a tener esta conexión interpersonal tan bonita que es el cara a cara. Eso el Internet no lo puede superar, a pesar de que tengamos esta capacidad de vernos por cámara. Necesitamos el contacto humano y el contacto físico en este sentido, y la comunidad puede propiciarnos entonces estos espacios tan importantes para el desarrollo humano. Por último, hacer contracultura respecto a este placer hedónico que es siempre instantáneo, y llevarlo más bien a una reflexión del trabajo emocional que requiere el ser feliz, el sentirse bien, el buscar la plenitud. Este desarrollo es muy importante si queremos hacerle una verdadera batalla a las promesas que establece las redes sociales y darle el valor a la vida relacional cotidiana que siempre ha requerido. Claves para la familia, ¿no? Estar siempre disponible, escuchar más, no seas una persona cool para tus hijos, sino que compórtate a la altura de las circunstancias, ser el padre, la madre, el cuidador, cuidadora que este niño o niña necesita, reforzar los valores, pero haciéndolo explícitamente y en todos los actos de la vida buscando el mismo valor,
para que después quede grabado y a la hora de enfrentarse a redes sociales no sea algo difuso que se caiga a la primera promesa falsa. Y por supuesto respetar los espacios de intimidad, especialmente en adolescentes. Como ya les dije, la mejor estrategia ahí es el diálogo más que la prohibición o la limitación. Finalmente, entonces, dejar claro que estamos hablando de identidad, no solamente de conexión a Internet ni de riesgo, sino que de algo mucho más complejo, que es la formación integral de las personas. Y en ese sentido, es muy importante la labor que puede hacer la familia para preservar que el desarrollo de la identidad sana de nuestros niños, niñas y adolescentes esté basada en los principios fundamentales de la convivencia y, por supuesto, en los valores familiares que cada persona desee promover dentro de un entendimiento de sociedad que requiere entonces personas bien preparadas y que tengan la capacidad de elaborar emocionalmente la experiencia y no solamente digerirla de manera prediseñada por alguna plataforma. Es importante entonces continuar con la labor de comunicación, encontrando nuevos espacios de encuentro y por supuesto apoyándonos en las personas que manejan estos temas y que nos pueden seguir orientando. Desde la Fundación CESI le invitamos a seguir conociendo nuestro trabajo en www.cesichile.com o buscándonos en Google a través de Fundación CESI, donde tenemos bastante material también diseñado para específicamente el tiempo de pandemia y el desarrollo socioemocional. Es muy interesante, además de toda la parte relativa a la educación afectiva y sexual que todo niño, niña y joven debería tener desde la familia, apoyado también por las instituciones de educación. Así que desde Santiago de Chile me despido y espero que sigan participando activamente en esta quinta cumbre iberoamericana de la familia, repensando la pandemia, pero desde la esperanza. Muy amables y que estén muy bien.